Programa va a ser una reverenda mierda, me parece. Estoy re poco inspirado y vino por el lado de Milei al final la cosa, aunque yo esto tenía ganas de hacerlo eh, hace un tiempo. ¿Qué pasa? El señor Milei, hay una frase que usa este señor bastante seguido, que es esto de es un falso dilema elegir entre la vida y la economía. Esto viene por el asunto de actualidad que no cabe la pena mencionar, la verdad, porque vamos a hablar de otras cosas, pero que pueden servir. Vamos a hablar de lógica. Bueno, bienvenidos a la Resistencia Artística Arcoiris, este espacio donde investigamos de forma interdisciplinaria la actividad mental del humano. La política, hablando del señor Javier Milei, porque digamos es donde, o la economía también, tiene mucho de psicología. Ya se empieza a abrir esto. Les voy a recomendar esta página que es un proyecto que ayudamos a crear su imagen, Breaking Point. Habla de economía y mucho de la parte psicológica. Está en Instagram la parte psicológica de la economía, ¿no? Digamos, esto de que un CEO se tira un pedo en no sé dónde y las acciones bajan y 5 segundos después suben. Digamos, la actividad económica tiene muchísimo de psicología, y la política, hablando de ideales y demás, también. Y nos encontramos con Milei, entonces todo termina siendo una actividad mental. A ver, Javier. Quiero escucharlo a ver si dice. Bueno, ayer te mostramos acá en exclusiva un informe. Mamarracho. ¿Cuántos años laburando en TN? De un experto de la ONU, el experto independiente de la ONU sobre deuda externa y derechos humanos, que está en el departamento. Juan Pablo Boslaski. Bueno, yo soy experto independiente en deuda y derechos humanos de la ONU y elegido por los estados en el Consejo de Derechos Humanos del Consejo de Ginebra. Entonces no Una de aparece. mis responsabilidades o funciones es estudiar patrones. Bueno, pensé que aparecía Milei. Qué boludo. Bueno, ayer te. Bueno, no importa. Milei. Vamos a poner un video de Milei hablando. Así, por lo menos, qué sé yo. Está. Lo vemos ahí moviendo la jeta un poco. ¿Sí? Bueno, tenía algunas cosas abiertas. ¿Qué pasa con Milei? Porque tampoco es que acá somos libertarios, ¿no? Ni nada de eso. Pero vamos a coincidir en algo con el señor Milei. Es el tema ese de las falacias. Aunque, digamos, Milei, para explicarle. ¿Quién estará viendo este video? Nadie. O sea, ¿quién? No lo puedo creer. Si alguien está viendo esto, no lo puedo creer. Pero le va a servir. Ahí lo tenemos. El señor Javier siempre nos habla de la corrupción del Estado, ¿no? De los políticos coimeros, ¿sí? Y defiende al sector privado como los niños buenos en toda esta historia. Sí, el sector privado es el que produce, pero no todos los privados. También están los bancos, de los que nunca habla el señor Milei, y de la inflación que produce cuando un banco te presta y después le tenés que devolver la misma cantidad, pero con unos intereses que ellos se inventan, de dinero que nunca existió,
pero que vos no sé de dónde lo tenés que sacar para devolvérselo, aunque nunca haya existido. Esa inflación que genera ese incremento de la masa monetaria y toda la pelota de parte de la usura bancaria, nunca la menciona Javier Milei, aunque supongo que entre sus clientes, él como asesor económico, seguramente tenga en su cartera de clientes algún banco, me imagino. Así que, digamos, no estoy, para que se entienda, no soy una persona que le caiga del todo bien un personaje como este, que me parece una disidencia controlada para un pensamiento liberal genuino de gente que abraza con legitimidad los ideales de la libertad. Pero ¿por qué nunca se habla de la usura bancaria? Siempre se habla del Estado, de los zurdos de mierda. Qué sé yo, ¿no? Y siempre que se cobra una coima a un político es porque hay un privado que ha pagado esa coima. Entonces, cuidado con endiosar al sector privado, porque hay gentes malas entre el sector privado. No son todos sacrosantos emprendedores. ¿Sí? Es un poco como pasa con la política, ¿no? Decimos, los gobiernos son todos corruptos, son todos una reverenda mierda, son todos una corrupción mentirosos. Ah, pero cuando llegan al espacio, ahí son rehonestos. Ahí son sagrados funcionarios de la santísima y sagrada ciencia. Después sí, son unos corruptos de mierda, hijo de puta, que no paran de mentir y cagarnos y meternos el dedo en el orto y burlarse de nosotros, mentir en cámara. Pero cuando llegan al espacio esos gobiernos corruptos, son súper honestos. Estas imágenes en sí, ay Dios mío, loco. ¿Qué es esto, boludo? Estaba re mal hecho. Bueno, igual la conversación no venía por este lado. Iba por otro. Pero bueno, llegamos acá. Eso de hacerse el boludo, ¿no? De hablar del sector privado como si fuesen los niños buenos. Generar un diablo en el Estado. Pero nunca hablar de la usura de los privados. ¿Sí? Y cómo nos hacen mierda también junto con el poder estatal. Son las dos partes de lo mismo. ¿Sí? O sea, la grieta en realidad no es izquierda-derecha, sino arriba y abajo. ¿Sí? Y arriba nos hacen creer que estamos divididos abajo y ya está. Nos dividen abajo y listo. Se terminó. Somos más fácil que la mierda. A ver. River Boca, Barcelona Real Madrid, Republicano Demócrata, el PP, el PSOE. Bueno, es lo mismo, es todo la reverenda misma poronga. Milei. Pero le vamos a dar la razón al señor Milei cuando se enoja y recontraputea. Ahí había alguna foto de Milei recontrasacado. Cuando se pone medio así y empieza, no, eso es un falso dilema, eso es un falso dilema. Llegamos hasta una cosa que no nos enseñaron en la escuela. ¿Sí? Falso dilema. Es un falso dilema elegir entre la vida y la economía. Bueno, a esos mismos políticos que les decimos que son todos corruptos y cuando llegan al espacio nos hacemos los estúpidos y nos olvidamos que existe la corrupción, que existe la mentira, que existe el robo, el engaño. Lo mismo cuando se disfrazan... Perdón que me voy a tomar un mate. Cuando ahora vienen a decir que nos cuidan, o sea, son los mismos. Pareciera que se ponen una bata blanca, dicen, ah, no, pero te estoy chamullando en nombre de la ciencia, y nos bajamos los pantalones. Y pareciera que al final la política y la ciencia
¿no? La ciencia se olvida de estas cosas que ha hecho por mezclarse con la política. Se olvidan que se han mandado grandísimas cagadas. Habría que investigar un poco mejor esto igual también, pero se han mandado enormes cagadas cuando se mezclaron con la política. Y después te dicen, no, si llegaron a la luna, si no, los rusos los mandarían al frente. O sea, estamos terminando de... O sea, la justificación es que los rusos de mierda, que no le creemos nada, hay que creer en la honestidad de los rusos, de que por qué no... Bueno, es una tontería y estamos hablando lo mismo. Cuando la carrera espacial, fíjate si no estaba mezclada la ciencia con la política. Fíjate. Y fíjate ahora, en la actualidad, con el temita de actualidad, ¿no? Lo mezclado que está la ciencia con la política. Entonces, cuidado, que por ahí no sería una ciencia como la pensamos, ¿sí? Porque, como iba al principio, cuando esos gobiernos corruptos llegan al espacio, nos olvidamos, nos tenemos que hacer los pelotudos de que no existe la corrupción, que no existe la mentira, de que son santos funcionarios y lo demás. Volvemos a Milei. Y este señor Milei en un momento se enoja por este planteo de la actualidad en el que tenemos que creer que nos están cuidando, son unos hijos de puta, pero nos están cuidando. En este momento se supone, aunque nos estén haciendo mierda, se supone que de alguna forma nos están cuidando de algo muy concreto, como si todo en la vida fuese estar... Bueno, no quiero hablar del bicho, porque no tiene la verdad mucho que ver. Pero bueno, todo este tema que venía pensando hace un tiempo es esto de las falacias, cuando te hacen este falso dilema, ¿sí? ¿Qué son las falacias? Las falacias son algo que no nos enseñaron, porque imagínate, por ejemplo, son tipos de chamullo. Las falacias son tipos de chamullo que suenan verdaderos, pero no tienen lógica, o sea, no son argumentos. Es un argumento que parece válido, pero no lo es. Por ejemplo, hay dos que son muy locos, que uno es el argumento ad antiquitatem, que es cuando, por ejemplo, no, los antiguos usaban es tal planta, entonces es natural, entonces es lo mejor. Y, o sea, el argumento de que algo es mejor no es que es mejor por ser más viejo, es mejor si me demostrás que es mejor, ¿sí? Si me das evidencia de que es mejor. No puedes decir que algo es mejor que otra cosa solo porque es más viejo, porque incluso en muchos casos se usa la falacia contraria, que no sé si estaba por acá. Esta, ad novitatem, que es exactamente lo contrario. No, esto es mejor porque es más nuevo. Esto es mejor porque es más nuevo. No, tampoco. Es mejor si me demostrás que realmente es mejor. Entonces, digamos, cuando hablamos de falacias, una palabra, no, aquello es una falacia y no terminamos de entender qué es. Perdón los silencios, pero necesito meter un mate para... se me reseca la garganta y me da como una tos y no quisiera que me vengan a hacer un hisopado, ¿no? Así que se me reseca la lengua, nada más, tranquilos.
aprovechen para escribir alguna boludez, un comentario, algo, porque interactúen. Así que seguimos. Las falacias, el estudio de las falacias se remonta por lo menos hasta Aristóteles. O sea, es un tipo de verso ya estudiado desde Aristóteles. Y el chabón era del 300 a.C. O sea, es un tipo de... Las falacias son chamullos estudiados hace más o menos desde, por lo menos, hace 2300 años. ¿Sí? Lo curioso es que las sigan usando hoy y que nos enteremos a través de gente con la que no compartimos prácticamente nada. ¿Sí? Son de los pocos que hacen mención de esto. En la escuela, obviamente, no se estudian las falacias. Bueno. En las escuelas no se estudian las falacias porque ¿qué pasa? Hay una falacia concreta que es la de la falacia de la autoridad. Que es, a ver si la encuentro, igual esto es un listado cualquiera, ¿no? Falacia, a ver, autoridad. A ver. Bueno, la falacia de autoridad falacias en los medios de comunicación y en la política. Las falacias se usan frecuentemente en artículos de opinión en medios de comunicación y en la política. Muchísimo se usa. Cuando un político dice a otro no tienes la autoridad moral, no, pero no de moral. Ahí está, es el argumento ad verecundiam. No sé dónde estará el acento en esto, pero digamos, este es un tipo de chamullo que consiste en que algo es verdadero porque el que lo dice tiene autoridad para decirlo, ¿no? Es lo mismo de preguntarle a un astrofísico tal cosa, cuando el astrofísico en realidad estudió en tierra, lo mismo que vos podés buscar en Google. No es que el chabón por ser astrofísico chequeó la distancia al Sol, ¿sí? O sea, lo sabe porque lo busco en Google, igual que lo puedo hacer yo. Entonces, cuando se argumenta con, no, pero esto es verdadero porque lo dice la autoridad, que la estamos escuchando muchísimo en estos días, este tipo de verso es un verso, un chamullo estudiado hace muchísimo tiempo, más de 2000 años, ¿no? Sí, esto es así porque lo dice fulano. Entonces, es verdad porque lo dice coso. No, vos me tenés que demostrar con evidencia que es verdad. No importa quién lo diga. Pero ¿qué pasa si nos enseñaran las falacias, y en especial esta, la de la falacia de la autoridad, en la escuela? No te la podrían enseñar. Porque si te la enseñan, el mismo profesor ya perdería su poder por la autoridad. Todo lo que diga le sería discutible, ¿sí? Entonces, digamos, esto es lo que la reflexión que nos volvió a traer, porque habíamos estudiado las falacias en algún momento, pero el señor Milei con esto de la falacia del falso dilema, que es cuando te dan dos opciones, o la economía o la vida, anulándote absolutamente todas las demás y sin entender que en realidad vivimos en un sistema complejo donde todas las variables deben de ser atendidas, a no ser que el presidente tenga una sola neurona y la pueda poner de a un tema, ¿no?
atiende de a una sola cosa, porque por ahí no es un tema de atención, ¿viste? Pero en general esta falacia del falso dilema es cuando... A ver si hay alguna imagen que lo represente. No, bueno. A ver si está... Falso dilema. La falacia lógica del falso dilema involucra una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, anulándote todas las demás, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Las dos alternativas son con frecuencia, aunque no siempre, los puntos de vista más extremos dentro de un espectro de posibilidad. Bueno, es eso. Esto de economía y salud es un tipo de chamullo estudiado desde hace 2000 años. No es racional, es un tipo de chamullo emocional. Lo mismo que la autoridad, es un chamullo emocional. No te explican por qué tiene razón, sino es razón porque este chabón es más que vos. ¿Sí? ¿Y por qué? No, porque tiene un papel que dice eso. Ah, bueno. Hay algo acá que hace un ruido. No la quiero hacer muy larga. Les pido que investiguen las falacias, a ver si me encuentro alguna que me guste. Pero hablamos de un par, o de las que más se usan. A ver. El consecuente, ¿cuál es esta? Tenés un error recíproco o error converso. Si A, entonces B. Si B, entonces A. Sí, no sé si se refiere a eso. Bueno, el argumento ad hominem, que se usa un montón. A afirma B, hay algo cuestionable o que se pretende cuestionar acerca de A, de quien afirma B. Por lo tanto, B es cuestionable, cuando en realidad no es así. Lo cuestionable es A. Sí. Bla, bla, bla. Petición de principio, es una falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Claro, como cuando, esta es buenísima, cuando Eratóstenes dice: suponiendo que la Tierra es redonda y suponiendo que los rayos del Sol entran paralelos a la Tierra, entonces la Tierra es redonda. Y claro, si en la premisa, si suponiendo que la Tierra es redonda, entonces es redonda. Bueno, un verdadero genio, la verdad. Y con esa cabeza, mira, le hacen la cabeza más grande que a cualquier mortal como nosotros. Un crack este chabón, ¿eh? Bueno, ese es un tipo de chamullo conocido como la petición de principio, donde la conclusión en realidad se basa en que tomás una premisa o un axioma no del todo confirmado y partís de ahí. Y sí, después la cuenta te va a cerrar porque se basa en sí misma, ¿no? Falacias formales, falacias informales, falacias en los medios de comunicación, sofisma, que bueno, es algo parecido, ¿no? Habría que ver bien la diferencia. Pero, digamos, se entiende un poco por qué nos enseña esto de las falacias, porque se les iría todo a la mierda. ¿Qué es lo que hace ese ruido? Bueno, a ver si encuentro alguno más divertido. O cuando se hacen generalizaciones, si A, entonces si A, entonces B, si B, entonces A. Cuando das vuelta y no es real. Como por ejemplo sería: todos los madrileños son españoles, pero no todos los españoles son madrileños. Cuando la generalización para un lado después se termina usando para el otro, aunque sea falsa, ¿sí?
Podría ser una falsa equivalencia, por ahí es esa, pero es la que les acabo de decir es una de todas esas. Negación del antecedente, también llamado error inverso, es una falacia que se consecuente, falso dilema, acento o énfasis. No se aclara qué, pero bueno. Hay un montón. Stalinum. Ad Stalinum. A veces es una falacia que intención acreditar la validez de un argumento lógico. Claro, es una de las que usa, por ejemplo, Milei. Él se queja de la que le usan la del falso dilema, pero él usa esta. Ah, sos zurdo, bueno, entonces está mal lo que estás diciendo. Lo mismo, acá no sé bien de qué se trata, pero puede ser, a veces se hitlerizan personajes, ¿no? Cuando querés desacreditar a alguien, pero no tenés la argumentación ni la evidencia, lo hitlerizás. Le decís, pero sos un facho de mierda, hijo de... Y bueno, y claro, obvio, que hay que estar en contra de alguien así. Es parecido también a lo del hombre de paja, la falacia del hombre de paja, que es cuando te armas a medida a tu enemigo. Una falacia que consiste en caricaturizar los argumentos o la posición del oponente, tergiversando, exagerando o cambiando el significado de sus palabras, ¿no? Esta también se usó un montón. Los terraplanistas, antivacunas, ¿no? Se arman como un enemigo, los antitodo. En un momento le decían los antitodo. Y claro, ¿cómo no vas a estar en contra de un antitodo? Te arman un enemigo a medida, lo ridiculizan todo el pensamiento de esas personas que muchos, por ejemplo, decían que eran pro vacunas, pero pro vacunas seguras. No esto de laboratorios queriendo ganar un montón de dinero, ¿no? Con el pequeño negocio del miedo a la muerte, ¿no? Hablando de que la economía es psicología. Vaya si no es un negocio el miedo a la muerte, ¿sí? Entonces la falacia del hombre de paja, también cuando se arman, lo que le decía, a medida, un enemigo con todas las características más ridículas del mundo, y bueno, pero no se argumenta correctamente. Ad populum, que el argumento de fundación, claro, el argumento ad populum es cuando no, esto es verdad porque lo dice la mayoría, o esto es verdad porque, o está bien porque hay un consenso científico, cuando en realidad hay un montón de instituciones en el medio. ¿Se entiende? No, está bien porque es lo que la mayoría dice. Bueno, ad ignorantiam. Mirá vos qué nombrecito para esta falacia donde una falacia que consiste en defender una proposición argumentando que no existe prueba de lo contrario. Me hace acordar a cierto ministerio que dijo, toda gripe es el tema del momento hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, eso es un tipo de verso ya conocido desde hace 2000 años, llamado falacia ad ignoritiam. ¿Sí? Entonces, para no ser tomado de boludo, esto de que hay que obedecer a la autoridad porque es la autoridad, o argumentaciones falaces donde no hay lógica, no hay evidencia, no hay absolutamente nada, solo una imposición política, mediática, lo dice la autoridad, ¿sí? Falso dilema, de demonizar al enemigo, lo dice la mayoría, entonces, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esto es más nuevo, entonces está bueno. O esto es más viejo, entonces bueno. No, eso lo dice Coso, debe ser mentira si lo dice Coso.
O si lo dice Coso, debe ser verdad, porque lo dice Coso. Entonces, atentísimos, y más que nada a esta de Milei, con el que no compartimos mucho, pero en esta le tenemos que dar la derecha. Nos están metiendo en un terrible falso dilema y el chabón se enoja y tiene razón. Así que, bueno, los invito a que agarré el artículo de Wikipedia, pero digamos, debe haber un montón por ahí para estudiar las falacias. Tipos de chamullo ya conocidísimos, ¿no? Esto es verdad porque lo dice la NASA. La NASA es la verdad porque lo dice la NASA. Es una falacia circular, creo que es. A ver. La Biblia es la verdad porque lo dice la Biblia. La NASA es la verdad porque lo dice la NASA. ¿Sí? Es la falacia circular, es un tipo de chamullo ya conocido de Aristóteles. Por favor. ¿Sí? Así que está bueno hablar de esto, de lógica, de pensamiento. ¿Sí? Para no ser tomados de pelotudos, ¿no? Porque la verdad que está complejo el asunto. Está bastante complejo. Así que esto ya debe haber ya un tiempo considerable. Los invito al Facebook, si no están. Resistencia Artística Arcoiris. Sí, este es el. Y bueno, nos vemos. Seguimos por acá. Tenemos algún que otro video para hacer con simbología y el guión de todos los guiones. Un poquito de esto. Seguimos completando esta recopilación de cosas que explican esta cosmovisión oculta en las obras de arte, monumentos, esculturas, edificios públicos, zonas arqueológicas, banderas, en el idioma, las películas, las canciones. Tenemos mucho material de esto, vamos tratando de tirarlo de a cuotas, pero se trata más o menos de eso, una investigación en la que encontramos que existe una semiótica prohibida o una cosmovisión paralela contada en las obras de arte. Y bueno, supongo que el próximo capítulo vendrá un poco de eso y sobre el temita de la llave, la simbología de la llave. Así que nos vemos por ahí. Gracias. Si alguien se fumó esta basura hasta acá, le agradezco mucho. Y bueno, nos vemos.